Segunda mitad del programa, con gusto recibo al director del Observatorio Inmobiliario, Carlos Roviti. Carlos, gracias por venir. No, al contrario, un gusto enorme estar contigo nuevamente. Pero es la primera vez que estamos en este espacio, si no me equivoco. En este espacio sí, pero contigo he estado Sí, en otros obviamente. espacios. Sí. Porque recién le decía a Karina, ¿no? Hay ciertas personas, sin desprecio de otras, que son de consulta habitual. No sé, digo... Como el horóscopo. No, pero es más que lo estoy diciendo en serio. Es un tema económico. Y bueno, Daniel Guida, uno que te suena enseguida. Exacto, Entonces, Daniel, tenés unos minutitos, vení, vamos a hablar de esto. No sé, así. Pilas de temas, cada uno en sus cosas. Y en el tema inmobiliario, uno de ellos sos vos. No sé. Hacemos hace mucho tiempo esto. Claro. Che, ¿habrá número de estadística de esto? A ver, llamarlo a Andrés Mautone. No es en desprecio de los otros. No, seguro. Sino que hasta por un acostumbramiento lógico del trabajo en los medios. Es así. Bueno, todo esto por decir que Carlos, o con Carlos, vamos a tratar de mostrar un panorama de cómo estamos desde el punto de vista inmobiliario. Todo parece que la economía se ha enfriado, que hubo una superinflación y que ahora estamos con inflación baja pero con deflación, que hay recesión, que todo ese tipo de cosas. Dame un panorama de lo inmobiliario en Rosario. Sí, te puedo dar. ¿Cómo iniciarías Rosario una y charla? del país también, porque nosotros recientemente también acabamos de fundar el Observatorio Inmobiliario Nacional, con dirigentes de todo el país, hasta de Tierra del Fuego. ¿Cruzan datos y esas cosas? Cruzamos datos, estamos armando una base de datos nacional a través de todas las provincias. Tenemos dirigentes que han venido al primer plenario que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, unos 30 y pico dirigentes que vinieron hasta de Tierra del Fuego. Así que hemos elaborado una matriz para empezar a comparar datos de las distintas provincias, Carlos, de las principales ciudades. Se me ocurre esto. ¿Hay datos, no es mi intención matarte con la pregunta, No. ¿hay datos respecto de qué porcentaje de la población alquila? Es decir, bueno, en Rosario tal porcentaje de población alquila. A nivel nacional se calcula que esto más o menos, que no es propietario y necesita alquilar, ¿no? A ver, a nivel nacional vamos a empezar de arriba para abajo. Dale. A nivel nacional se está hablando que hay un faltante de 3,5 millones de viviendas. 3,5 millones de viviendas a nivel nacional. Sí. Evidentemente, esa gente en algún lugar tiene que vivir y seguramente un porcentaje muy grande de ellos están alquilando. En la ciudad de Rosario, nosotros que lo venimos siguiendo de cerca y lo venimos estudiando a través del observatorio y antes con la Cámara, tenemos más de 300.000 personas que están alquilando. Sobre 1 millón de habitantes, vamos a hacer números redondos, tenemos 300.000 que están alquilando. Y en ese grueso de esas 300.000 personas... Si son de 300.000 estamos arriba de 1 de cada 3, ¿eh? Exactamente. Cuidado. Estamos hablando porque hay sectores marginales que están usurpando. No, pero acá estamos hablando... me refiero del millón de personas rosarinas. No, estamos de acuerdo, pero estamos hablando de 300.000 personas de clase media. 300.000 personas, no familias, personas de clase media que hoy están alquilando. ¿2 de cada 5? Y más o menos, sí, dos de cada 5. Y vos tenés, dentro de esa masa crítica de clase media que está alquilando, casi un 70% que son asalariados. Y después el resto son cuentapropistas, profesionales, ¿no es cierto?, que no tienen vivienda propia. Convengamos que en los últimos años no hubo créditos hipotecarios a la altura de las circunstancias. El Procrear comenzó funcionando medianamente bien, no tanto para la ciudad de Rosario porque los valores están muy por arriba, pero en la periferia de Rosario se hizo algo importante con respecto al Procrear. Y ahora lo han reactivado con otra metodología, con otros valores, con otro criterio, y entendemos que eso también va a empezar a movilizar el tema de la economía. ¿Por qué? A ver, el sector de la construcción es multiplicador de empleos. Ahora, Carlos, se me ocurre preguntarte lo siguiente. Para que un crédito sea Procrear, el famoso hipotecario del Banco Hipotecario Nacional o el que sea, funcione, y a aquellos que decidan, porque necesitan ese camino, tiene que haber una economía estable, porque si no te lo liquida. Ahí está el tema, el quid de la cuestión. Yo conozco pilas de amigos que le han liquidado el crédito. Es decir, se lo han liquidado porque la bolsa de cemento estaba tanto y cuando pasaron 3 semanas
ya tenían consumido un porcentaje y no llegaba al porcentaje para que le den la segunda parte del crédito porque había aumentado, porque las aberturas... Bueno, porque... eso es cierto en cuanto a los créditos destinados a la construcción, pero ahora con el nuevo Procrear, gran parte de esos créditos van destinados a la compra de viviendas ya hechas, ¿no? Ya construidas, que se puedan escriturar. Así que medianamente eso estaría salvado de alguna manera. Igualmente no son muchos, son 25.000 en la primera etapa, ya que estamos lejos de cubrir las necesidades que realmente tiene la población. Pero un principio, un comienzo, bienvenido sea, y espero que eso funcione. Después está el otro, el crédito hipotecario que da el Banco Nación, también que da un poquito más, pero tiene requisitos un poco más fuertes, o sea, un poco más comprometidos, y a lo mejor también, porque lo estaba analizando el otro día, alguna tasa un poquito más elevada. Pero bueno, son dos de los créditos que están dando vuelta y que se ha empezado a movilizar muy lentamente. Hoy todavía la economía no está estable, todos sabemos que estamos pasando por un momento de coyuntura económica complicado, entendemos que ha bajado la inflación, aunque dicen que el último índice de septiembre aumentó un poquitito, pero bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene. La esperanza está trasladada hacia el año que viene, que se habla desde el gobierno que la inflación va a bajar a un 17%, el Fondo Monetario dice que va a ser un 23%, bueno, dicen que va a haber crecimiento. Carlos, comenzamos la recorrida. Locales comerciales. Los locales comerciales, bueno, nosotros tuvimos desde marzo del año pasado a marzo de este año una baja considerable. Nosotros vimos o contabilizamos en el estudio a través del observatorio 1.710 locales cerrados, de las cuales unas 180 eran oficinas. Fue una alarma importante, veíamos que seguía cayendo mes a mes, se acelera el primer trimestre de este año y para sorpresa de todos nosotros, a pesar de que la economía todavía no está consolidada, en los últimos 45 o 60 días se frenó el cierre de locales e incluso ha comenzado a alquilarse algunos locales más. Todos me preguntaban, y bueno, ¿y debido a qué? Si la economía todavía no está consolidada. Bueno, yo creo que hay en alguna parte de la población confianza y también la temporada. Estamos a 2 meses, estamos a 2 meses de la fiesta. El que no pone un comercio hoy no lo va a poner en enero o en febrero porque el mes de facturación importante son 40, 45 días antes de las fiestas. Después ya, bueno, después viene la parte vacacional y Rosario obviamente no está dentro de los circuitos turísticos nacionales, entonces si no lo ponen hoy ya tenés que trasladarte a marzo del año que viene, empezar a pensar en esa proyección. Así que bueno, hay muchas consultas, se ampliaron las consultas, hay mucha negociación de por medio, hay mucha negociación. Nosotros como corredores inmobiliarios, que decimos que estamos como mediadores entre el propietario y el inquilino, tratamos de ir cerrando los distintos negocios, tratamos de que el inmueble esté alquilado, que el propietario baje sus pretensiones y que el inquilino lo pueda pagar. Porque siempre decimos lo siguiente, un inmueble cerrado es pérdida. Es pérdida para el propietario, se arruina el inmueble, tiene costos, gastos, impuestos, y mes que no se alquila, mes que ese inmueble causa pérdida. Entonces el famoso concepto que tenemos en general, creo, no sé si nosotros los periodistas, pero al menos aquellos que los escuchamos a ustedes y demás, que no se alquilan porque se especula, en algún punto y visible es negativo. Totalmente negativo. A ver, si bien es cierto que el inmueble a través de la historia ha ido creciendo en el capital, o sea, es el resguardo natural del capital, porque el ladrillo a través de toda la historia de la época de mi abuelo siempre subió, siempre resguardó el capital, a veces un poco más, a veces un poco menos. Ese inmueble, si vos no lo tenés alquilado, no lo tenés con una renta, primero se deteriora, o sea que el capital se resiente, y segundo, te causa pérdida, porque vos tenés que pagar los impuestos, el mantenimiento. Entonces no es negocio para nadie. Yo siempre le digo a mis propietarios, tratemos de conservar el inquilino bueno. Ese inquilino que cumple, ese inquilino que te cubre y te trata el inmueble como corresponde, lo mantiene, te paga los impuestos, démosle un premio. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa, Carlos, y te pregunto si hay muchos conflictos de este tipo. Porque me suena que es habitual. Siempre, ¿a quién le toca arreglar esto? ¿A quién le corresponde el otro? Sí. El inquilino que no cuida... total no es mío, me importa un pepino. Si está cubierto. Hay conflictos, eso, pero no muchos. Pero te voy a decir, bueno, después de la pausa, si querés te comento
bien cómo funciona. Dale. Carlos Roviti, en esta segunda mitad del programa. La pausa y hacemos el último tramo del programa de hoy.